Hola niños, espero estén súper bien. El día de hoy quiero primero saludarlos, que se encuentren bien en casa, que estén cumpliendo todas las normas de salud que nos están pidiendo para que todo esto pueda terminar pronto y volver a reencontrarnos. Quiero comentarles que al igual que ustedes, yo también estoy estudiando. De lo que he podido estudiar, descubrí esta aplicación en donde mientras les voy a ir explicando, también me van a poder ver ahí abajito en la pantalla para que sea un poco más cercano y haya un poco más de interacción, ¿ya? Recordarles que en la semana 9 y 10 tuvimos un pequeño receso en el cual estuvimos trabajando las cápsulas como la de las emociones con el video y el cuento de la caja de la editorial S&M y también un reto que les dejó el proyecto de integración en donde podían grabarse haciendo un TikTok y la última que fue de las adivinanzas. Por eso, en las semanas anteriores pudieron tener el tiempo para que las actividades que ya se habían designado las pudieran terminar y tener el tiempo que necesitaban para que no tuvieran más tareas y no se quedaran atrasados. Es por eso que en este PowerPoint, en esta presentación del día de hoy, que corresponde a la semana 11, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué significa una retroalimentación? Significa que es como un pequeño resumen que ustedes van a poder encontrar en esta diapositiva. Luego de hacer la retroalimentación, al final van a poder ustedes encontrar algunos juegos que les voy a hacer un tutorial igual para que sepan cómo poder realizarlos y les sea más fácil y eso nos va a servir también para saber cómo estamos, si lo que hemos hecho les ha servido, han avanzado o si necesitamos seguirlo ejercitando. Ya, para comenzar, el objetivo de nuestra clase será identificar el tipo de textos. ¿Se acuerdan que tanto en clases como en los videos anteriores yo siempre les mencionaba que cada texto estaba en un grupo, que habían dos grandes grupos y de esos dos grandes grupos venían unos géneros? A eso nos llamamos con organización. Vamos a poder ver las siluetas de cada uno de los textos que los trabajamos en algunos paneles dentro de las clases. Y por último, vamos a ver el propósito de cada uno de los textos. Entonces, para comenzar, primero vamos a tratar la clasificación, luego vamos a ver los hechos que tiene cada uno, vamos a ver la diferencia entre textos literarios y no literarios, el propósito de cada uno de los grupos, un pequeño resumen y al final el juego que les comenté al comienzo y donde pueden hacer consultas y preguntas si es que algo no lo entendieron. Para comenzar, primero vamos a empezar con la clasificación de los textos. Recuerden que yo siempre les iba mencionando en clases que en los textos podíamos encontrar dos grandes grupos, como son los literarios y como son los no literarios. Dentro de los literarios encontramos tres géneros. Estos géneros son los narrativos, los líricos y los dramáticos. Dentro de los narrativos tenemos cuentos, leyendas, mitos, novelas y fábulas. Dentro de los líricos tenemos poemas, odas, las canciones, adivinanzas y trabalenguas. Dentro de los dramáticos podemos encontrar, por ejemplo, la obra de teatro. En el otro grupo grande de estos textos podemos encontrar a los textos que son no literarios, en donde tenemos tres géneros que son el informativo, el instructivo y los normativos. Dentro de los informativos encontramos casi los más populares como la noticia, el artículo informativo, el reportaje, que lo alcanzamos a trabajar en quinto básico, el afiche, tanto a los que encontramos en los negocios como por ejemplo hasta cuando se nos pierde una mascota y tenemos que realizar uno, la carta y la biografía o autobiografía. Dentro de los instructivos tenemos a las recetas, que pudimos hacer alguna actividad de receta anteriormente. Los manual de uso, por ejemplo, si necesito armar un mueble, viene siempre con un manual de uso para saber las instrucciones. Un experimento que también algunos se desafiaron y pudieron hacer el reto de los experimentos con la toalla nova y o el papel absorbente, los vasitos y el papel escrito y se iba formando el arco iris.
los origamis, que muchos lo hicieron y fueron muy bonitos, y por ejemplo un tutorial. Eso también es un tipo de texto instructivo, solamente que en vez de leerlo lo estamos viendo y escuchando. Dentro de los normativos encontramos las leyes, como por ejemplo algo que es muy ahora en boca de todos, la Constitución de nuestro país, la Constitución chilena. Normas, como por ejemplo en la sala, no sé si recuerdan el primer día de clase, yo les dije que iban a haber ciertas normas como levantar la mano, como botar los papeles en el basurero y no ensuciar la sala, eso le llamamos normas. Decretos, y los reglamentos. Por ejemplo, reglamentos, hay varios en el colegio que son el reglamento de convivencia que me dice cómo debo ir vestido, qué me va a pasar si hago, no sé, si rompo una silla, por ejemplo, etcétera. Seguimos avanzando. Después de ver esa clasificación, en un segundo lugar tenemos los hechos. Así como clasificamos los textos en estos dos grandes grupos, también cada uno va a tener un tipo de hecho diferente. Por ejemplo, los textos literarios tienen hechos reales y ficticios, como por ejemplo los cuentos o las leyendas. Muchas veces ustedes me preguntaban, tía, pero ¿y eso en las leyendas en la vida real pasó? ¿En serio? Aquí tenemos la explicación. Obviamente, las leyendas, por ejemplo, explican por qué algo existe, explican el origen de algo, como por ejemplo una de las más populares, la ñañuca, que explica el origen de esa flor. La ñañuca realmente existe, la flor, ahí tenemos un hecho real, pero lo ficticio es que esa flor no nace porque alguien llora lágrimas de sangre. Entonces ahí tenemos la explicación de hechos reales y ficticios. Lo mismo pasa en los cuentos, lo mismo pasa en las novelas, que recuerden que las novelas es lo mismo que los cuentos, solamente que son más extensas, más largas. También tenemos, por otro lado, el grupo de los textos no literarios, en donde decíamos, en clase también lo alcanzamos a ver, que la información siempre tenía que ser real y objetiva. Porque, por ejemplo, si yo formaba una noticia y tenía algo falso, la gente obviamente no lo iba a poder comprobar y se iba a transformar en lo que ahora es muy popular en una fake news, ¿ya? Así que por eso siempre la información tiene que ser objetiva, real, que la persona, si la quiere ir a comprobar, sepa que eso ocurre de verdad. Y lo mismo en una receta. Por ejemplo, si en uno de los pasos que me dan sale algo erróneo, yo no voy a poder hacer la receta, entonces no me va a funcionar si me ponen información falsa. Siempre tiene que ser real y objetiva. A continuación, encontramos la silueta de los textos literarios. Cada texto va a tener una silueta diferente. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos que en el género narrativo podemos encontrar una fábula y aquí esta silueta que puede pertenecer a un cuento o a una leyenda, porque en eso ambos se parecen, en el tipo de silueta que tienen. Siempre vamos a tener un título, en el inicio me va a poder responder esas preguntas que también las practicamos en clases, como por ejemplo, en el inicio me va a presentar dónde ocurre la historia, el lugar. Me va a presentar cuándo ocurre la historia y también me va a presentar a los personajes principales, ya que en el nudo también pueden encontrarse nuevos personajes, pero no van a ser los principales. Luego, en el nudo o en el desarrollo, como también los podemos conocer, vamos a encontrar el problema, lo que ocurre principalmente durante la historia. Y en el desenlace, por el final, vamos a encontrar la solución que tenemos en el problema del desarrollo del nudo. En una fábula, si se fijan que a pesar los dos pertenecen al género narrativo, su silueta cambia un poco, porque primero tenemos el título, que la mayoría de los textos lo tienen, luego tenemos el planteamiento, porque se nos ocurre aquí de inmediato el problema, a pesar de que igual nos presentan a los personajes, nos presentan el lugar, pero el desarrollo del problema es mucho más rápido, ocurre al tiro de pronto. En el nudo ya estamos encontrando la solución a ese problema que nos ocurrió de inmediato en el inicio o en el planteamiento de la historia.
Y por último, aquí abajito vamos a encontrar una moraleja, que principalmente será una enseñanza que nos dejan este tipo de textos que son las fábulas. Luego, si avanzamos al género lírico, podemos encontrar un poema. En el poema vamos a tener título, obviamente, estrofas, que puede ser una, dos, tres, va a depender de la extensión del poema, va a depender de cada escrito, y vamos a encontrar versos. Recuerden que cada verso es la rayita escrita, la línea, y un conjunto de versos forman las estrofas. Eso también puede variar. Aquí aparecen 4 versos, pero un poema puede tener 7 versos, como también puede tener 2 versos. Eso va a depender del poema. Luego encontramos también las canciones. Si se fijan, es muy parecida la silueta. También encontramos un título, estrofas, igual que en el poema, pero aquí se nos suma el coro, que es como la parte principal de una canción, donde da más énfasis, la que todos nos aprendemos con facilidad, y las estrofas que se vuelven a repetir. Seguimos avanzando y encontramos también en el género lírico las adivinanzas. Se las puse porque como las vimos en las cápsulas de las emociones, para que entendieran un poco que también pertenecen al género lírico, solamente por estar escritas en base a rimas y en base a estrofas. Primero va el título, luego va las características, el escrito y finalmente la pregunta. Y por último, en el género dramático encontramos las obras de teatro en donde, a pesar de que se parecen un poco al cuento, porque ambas tienen problemas, ambas tienen la solución al problema, al comienzo también se presentan los personajes, el lugar, etcétera, su silueta cambia mucho. Por ejemplo, acá tenemos a los personajes, siempre van a aparecer ennegrecidos y con 2 puntos, en este caso con un guión que también es válido. Y vamos a encontrar acotaciones que están entre paréntesis, que es lo que cada personaje debe hacer, es una acción. Y también vamos a encontrar que podemos dividirlos en actos, que es un pequeño párrafo que las personas obviamente actúan, los personajes actúan, y también escenas, que es cuando dicen escena 1, grabando, y eso ya es un poco más extenso. Y por último, obviamente vamos a encontrar al autor de la obra o al dramaturgo. Para seguir avanzando, podemos ir a la silueta de los textos no literarios. En la silueta de los textos no literarios tenemos primero el género informativo. Aquí esto siempre nos tendemos a confundir un poco. Género informativo no solamente es la noticia, que es como la más popular y la que vemos en todos lados. También uno muy importante es el texto informativo o artículo informativo, como lo vimos nosotros en clase. Si se fijan, ambos tienen mucha diferencia en su silueta. La noticia tiene un título o titular que llamamos nosotros. Aquí arribita aparece esa línea que es conocido como el antetítulo. Aquí agregamos la imagen, luego de eso venía la entrada y el contenido de la noticia en general, que sería el cuerpo de la noticia. Dentro del cuerpo de la noticia, nosotros vamos a poder encontrar las respuestas a preguntas como ¿qué ocurrió? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Siempre un periodista va a necesitar esas preguntas para poder redactar, para poder escribir o informarnos a través de la televisión, de la radio, una noticia. Por otro lado, tenemos el artículo o el texto informativo, que es muy diferente su silueta. Primero presenta un título, luego una introducción en donde nos habla de manera general de lo que va a tratar el texto, luego un desarrollo en donde nos va dando más detalles. Muchas veces en el desarrollo vamos a poder encontrar subtítulos, como los trabajamos en el libro de clase hace poquito, en la actividad anterior, y también una conclusión. ¿Ya? No es necesario, no es obligación que todos los artículos informativos tengan subtítulos. Solamente en algunos los encontramos y es netamente para organizar mejor la información. Seguimos en el género informativo y podemos encontrar aquí un afiche. Los afiches son súper utilizados, los vemos en todos lados, de hecho ahora están incluso en las redes sociales porque es una manera de hacer publicidad. Entonces, cada uno de los afiches vamos a tener
en la parte de su silueta un eslogan arriba que siempre va a estar escrito con letras grandes, a lo mejor de colores muy llamativos, para captar la atención de quien lo está leyendo. Va a tener al medio una imagen que también va a ser atractiva y va a tener relación con lo que dice el eslogan, y abajo los datos. Ya a datos, por ejemplo, si hago un afiche porque se me perdió mi mascota, abajo voy a tener que escribir mi número de teléfono o la recompensa si es que doy, o por ejemplo de qué color era la capita que llevaba cuando se me perdió, etcétera. Mientras que si es un afiche publicitario, puede decir en los datos, por ejemplo, el precio, en qué negocio los puedo encontrar, o características, y ahora estos famosos logos que tienen los alimentos, si es alto en azúcar, etcétera. Para eso nos sirven los datos en un afiche. Y en una carta, que también pertenece al género informativo, la silueta ustedes la manejaban bastante bien desde tercero a sexto básico, porque también es lo más cercano que tenemos. Ahora no solamente podemos escribir una carta, sino que también esto tiene mucha relación con un correo. Cuando los enviamos tienen la misma silueta. Encontramos en su silueta una de las partes, la fecha, luego un saludo, el cuerpo, despedida y firma. Siempre en el saludo y el cuerpo va a depender del carácter que nosotros le demos a la carta. Si es una carta formal, no voy a escribir querida directora, por ejemplo, sino que voy a escribir estimada directora. Mientras que si es para un amigo, puedo escribirle solamente su nombre. Por ejemplo, Felipe o querido amigo, etcétera. ¿Sí? Todo va a depender de lo que nosotros queramos transmitir en esa carta. Luego tenemos los textos instructivos, que esto ustedes los trabajaron pero súper bien. Además los pudieron hacer, entonces cuando nosotros hacemos cosas, por lo general aprendemos más fácil que solamente cuando las vemos. Dentro de los textos instructivos tenemos la receta. Vamos a poder encontrar un título ahí arriba que nos va a orientar obviamente de lo que vamos a preparar o vamos a realizar. Abajito de eso vamos a encontrar aquí la lista con materiales, si es que es una manualidad, por ejemplo, como un origami que hicimos hace poco, o los ingredientes si es que es una receta. Lo mismo pasaría si es un experimento. ¿Necesitaríamos materiales o ingredientes? Materiales, ¿cierto? Por lo tanto, ahí irían ellos. Luego vienen las instrucciones, que siempre van a estar enumeradas, por eso ahí aparecen esos numeritos, siempre van a estar paso a paso, muy, muy ordenaditas en lo que tenemos que hacer, y finalmente aparecen imágenes. Por lo general las imágenes nos van mostrando lo que los pasos nos están diciendo para que podamos orientarnos y podamos ver si lo que estamos haciendo está bien o nos estamos equivocando. En los textos instructivos no siempre los voy a encontrar así con esta silueta. También, por ejemplo, trabajamos en un PowerPoint anterior en donde salía el procedimiento de lavados de manos, que hoy día está muy de moda, ¿cierto? Es muy necesario lavarse las manos hoy en día. Y aquí, si se fijan, no tiene la misma silueta, pero también cumple con ciertos requisitos, como por ejemplo que me enumera y me va ordenando los pasos, me tiene que ir mostrando imágenes para saber cómo hacerlo, y va acompañado de pequeñas frases ahí abajo. Por último, tenemos los géneros normativos. Como se los mencioné anteriormente, dentro de los géneros normativos más populares que podemos encontrar ahora son los reglamentos y la Constitución, que pertenecería a un género normativo que nos habla de leyes. Aquí en la parte izquierda de la pantalla encontramos un reglamento para mascotas. Si se fijan, también va muy ordenadito, al igual que los textos instructivos. Se caracterizan por tener una silueta demasiado jerarquizada, demasiado ordenada. Y nos va nombrando las cosas que en este caso podemos o no podemos hacer. Lo mismo es si vamos a una piscina. Siempre, si se fijan en la piscina, antes de entrar hay un letrero en donde nos dice no, aparece un pie y una cruz para que no entremos o no salgamos con pies descalzos, ¿cierto? Lo mismo ocurre con ese tipo de reglamentos. Y acá al ladito está la Constitución de Chile, que también pertenece al género normativo, para que lo sepan, y es normativo porque nos entrega las leyes por lo cuales nosotros nos podemos regir dentro de la nación.
Para continuar, pasamos al propósito ahora de cada uno de los textos. Para seguir el orden, primero vamos a ver el propósito de los textos literarios. Dentro de los textos literarios, recuerden que encontrábamos los tres géneros, que son el género narrativo, el lírico y el dramático. En los cuentos y las novelas, el propósito siempre va a ser narrar, contar, narrar una historia. Ya, eso también lo practicamos, lo alcanzamos a ver harto en clase y ustedes lo manejaban súper bien. Dentro de las leyendas, a pesar de que se parecen las leyendas con los mitos y los cuentos, tienen propósitos, se escriben para diferentes cosas. Por ejemplo, la leyenda explica el origen de algo, como se los mencioné anteriormente, puede explicarme el origen de una flor como la ñañuca, en ese caso, y para los que alcanzamos a ver, cuenta la leyenda, por ejemplo, la leyenda de Humberstone me está explicando el origen de, en ese caso, de una salitrera, porque quedó abandonada esa salitrera. En los mitos podemos encontrar explicaciones también, pero del origen del universo. Por eso siempre hay dioses, aunque sean reales o ficticios, no sabemos, porque esa es la idea de los textos narrativos, da la explicación al universo, cómo se creó el universo y los fenómenos naturales como los rayos, los truenos, etc. Mientras que en la fábula, su propósito siempre va a ser dejarnos una enseñanza. Si bien el cuento nos puede dejar una enseñanza, la diferencia es que no aparece escrita como en la fábula, ¿ya? Porque los cuentos también nos enseñan, eso lo discutimos muchas veces en clase con las preguntas que ustedes hacían, pero en la fábula aparece explícito, aparece escrita su enseñanza, lo que nos quiere decir de manera directa. En los propósitos de los textos líricos, del género lírico, les puse solamente los dos más importantes, que son los poemas, que nos van a expresar sentimientos y o emociones. Ya se acuerdan que ahí hacíamos referencia a los emojis, a las caritas de WhatsApp, porque cada uno nos va a expresar sentimientos o emociones. Mientras que las odas primero pueden ser cantadas, como la oda al congrio, que una vez se las mencioné, y la oda a las papas fritas. ¿Se acuerdan que les conté esa historia de un niño que le encantaban tanto las papas fritas que le hizo una oda a las papas fritas? Entonces, el propósito, a pesar de que los dos se escriben con estrofas, los dos se escriben con versos, tanto los poemas como las odas, el propósito es muy diferente, porque en la oda vamos a querer destacar las cualidades de un objeto o de una cosa. Como por ejemplo, Pablo Neruda destacó cualidades de un congrio, de un plato de comida. También destacó cualidades de un gato, y el niño que yo les conté la historia destacó cualidades de las papas fritas. Mientras que en el género dramático, en las obras de teatro, el propósito va a ser representar una historia. Representar significa que la van a actuar, van a exagerar sus emociones, van a llorar, se van a reír, etc. A eso es que la vamos a poder ver, como en el cine, en un teatro, se representa. Luego, en el número 6, encontramos el propósito de los textos no literarios. En los textos no literarios tenemos tres tipos de géneros. Primero es el informativo, el instructivo y el normativo. En el género informativo tenemos a la noticia, al artículo informativo, a la ficha, a la carta y la biografía, que son los que más trabajamos dentro de las guías y de las actividades del colegio. En la noticia, el propósito va a ser informar sobre un acontecimiento actual. El propósito de un artículo informativo será enseñar al receptor sobre un tema, que es muy diferente al propósito de una noticia. Mientras que en el afiche, el propósito será difundir, que se haga famoso un mensaje, que todos ojalá sepan de que existe ese mensaje. En una carta, el propósito va a ser comunicar las ideas, pensamientos o experiencias, porque yo voy a contarle a alguien lo que me pasó, lo que siento, que lo extraño, lo que hice, etc. Y en una biografía, el propósito va a ser dar a conocer la vida de una persona.
Lo mismo en una autobiografía, puedo dar a conocer mi propia vida. Mientras que en los textos instructivos voy a encontrar, por ejemplo, la receta, también en lo que trata de un experimento o en todos los textos instructivos, el propósito va a ser entregar indicaciones. Con la diferencia es que en una receta me entrega indicaciones para que yo prepare una comida, un postre, un helado, etc. Mientras que en un experimento me va a entregar indicaciones para yo poder realizar, no sé, lava de colores o el arco iris que hicimos con el papel absorbente. ¿Ya? Pero siempre me va a dar indicaciones. Luego tenemos, por último, los normativos que me van a servir. Voy a tener como propósito establecer normas para que haya un orden y para que las personas o el grupo que contiene cierta actividad sepa lo que se puede y lo que no se puede hacer, como para ordenar un poco las cosas. Por último, el resumen de todo lo que acabamos de ver. A pesar de que era mucha información, se van a dar cuenta de que es súper fácil. Tenemos que todos los textos se clasifican en dos grandes grupos que pueden ser los literarios y los no literarios. Como paso número 2, tenemos que cada texto tiene un género, como por ejemplo en los literarios tenemos género narrativo, lírico y dramático, mientras que en los no literarios tenemos género informativo, instructivo y normativo. Por tercer paso, tenemos que cada texto tiene una silueta, como lo pudimos apreciar en los paneles. Y por último, cada texto tiene un propósito. ¿Cuál es la importancia de que nosotros entendamos todos estos pasos? Es porque si yo tengo claro el tipo de texto que estoy leyendo, la silueta que tiene, el propósito por el cual lo estoy leyendo, me va a ser mucho más fácil comprender la información o los hechos que cada uno de los textos tiene. Por eso, lo más importante es que ustedes sepan esto para poder comprender mucho mejor un texto. Esto les va a servir en todos los cursos, incluso hasta cuando sean grandes, tengan que ir a un banco, por ejemplo, a llenar un formulario o cuando trabajen y firmen su contrato de trabajo, porque ese es un tipo de texto normativo. Para todo eso les va a servir esta información y por eso es importante que nosotros la manejemos y la sepamos. Por eso el video está ampliado de tercero a sexto básico, porque es importante que en todos los niveles ya sepamos para qué sirve cada uno de los textos y qué características tiene. Y por último, lo prometido, a jugar. Es la parte, yo creo, más entretenida y la que todos estamos esperando. Vamos a tener tres tipos de juego. El primero va a ser ordenar por grupo el género de cada texto. Ustedes van a ir a esta página que se las voy a dejar en los comentarios del video. Entonces van a hacer clic y les va a aparecer esta actividad en donde vamos a poder trabajar el ordenar por grupo el género de cada uno. Si se fijan, aquí tenemos el grupo de los textos literarios y aquí abajito tenemos el grupo de los textos no literarios. Obviamente para ir jugando pueden ir viendo la presentación, el video, etcétera, porque al final el juego les va revisando las respuestas y van sacando puntaje. Ya es como una serie de concursos. Luego, como segundo juego, tenemos las palabras faltantes en donde vamos a trabajar el propósito de alguno de los textos que vimos. Les va a aparecer este formato. Aquí arribita, se me olvidó decirles que aparece el tiempo que ustedes se demoran. No tiene tiempo límite, sino que es solamente para medir cuánto ustedes se demoran en responder. Aquí aparece la cantidad de preguntas. Aquí es para que lo amplíen, para que lo puedan ver en toda la pantalla. Y en la parte de aquí es por si quieren volver a comenzar o para poner pausa, etc. Luego trabajaremos un resumen igual que en este PowerPoint y van a tener que ver, obviamente, de todo un poquito de lo que trabajamos en el PowerPoint y van a tener que ir aplastando estos topitos que tienen ahí unos letreros y les van a poder ir ayudando. Recuerden que cada juego tiene un link diferente y para saber cómo esto se juega tienen que ver el siguiente video, que es un tutorial de cómo jugarlo y se los voy a ir explicando. Cuando termine el juego les va a aparecer esta tablita. Si ustedes se fijan, aquí están los minutos que se demoran. Aquí dice hora, pero en verdad eso es 1 minuto 34 segundos. Les va a dar el lugar en que ustedes clasificaron en la tabla.
Aquí salió el primer lugar porque fue la primera persona que lo hizo. Es solo un ejemplo, ¿vale? Y aquí la puntuación. Cada pregunta en este caso valía 10, un punto y eran 10 preguntas, entonces obtuve los 10 puntos. Y lo mismo, la idea es que cuando el juego finalice, como dice acá, ustedes puedan ver la tabla de clasificación. Si creen que se equivocaron mucho y lo quieren volver a intentar, pueden volver a comenzar. Ya, esa es la idea de que vayan aprendiendo, de que comiencen y ejerciten de nuevo. Y también les va a mostrar las respuestas correctas, porque cada uno de los juegos va revisando lo que ustedes se equivocaron y que no. Si ya se dan por vencido y no dan más, pueden ver las respuestas correctas ahí. Y eso sería. Muchas gracias por haber visto esta clase, que en verdad ojalá la encuentren entretenida. Recuerden que ante cualquier consulta pueden visitar mi Instagram. Les dejo en una nueva modalidad mi número de WhatsApp, ya que en algunos casos se me ha hecho mucho más fácil contactarme así con ustedes o con los papás, porque es mucho más rápida la comunicación, y también mi correo, que ya todos lo conocen. Muchas gracias. Recuerden ver el siguiente video para encontrar el tutorial de los juegos.